¿Cuáles son los objetivos de esta actividad? ¿Por qué estamos haciendo este seminario? Para darle a conocer a los observadores, tanto funcionarios de la Defensoría del Pueblo como a los observadores voluntarios, cuáles son los derechos políticos, ¿verdad? Que son los que se están viviendo en este momento. También transmitir a los observadores lo que es la importancia de la participación ciudadana el día de las elecciones generales, el 4 de mayo de 2014. También familiarizarlos a cada uno de ustedes con el instructivo de mesa de votación que elaboró el Tribunal Electoral. De igual manera, darles a conocer todos los aspectos de la labor de observación que nosotros como Defensoría del Pueblo vamos a realizar ese día. Y por último, familiarizarlos a cada uno de ustedes con los formularios que para ustedes se les va a facilitar desde la Defensoría del Pueblo para que puedan anotar todas las incidencias o las situaciones que vamos a observar. La justificación, ¿verdad? ¿Por qué la Defensoría del Pueblo hace este tipo de actividad? Ustedes saben que la Defensoría del Pueblo es la institución nacional encargada de lo que es la promoción, protección y divulgación de los derechos humanos. Entonces, los derechos políticos son derechos humanos fundamentales, ¿verdad? Y al ella promover la participación ciudadana, se logran estos derechos que son instrumentos que posibilitan al ciudadano a participar en la vida política de un Estado. Entonces, este seminario se hace ¿para qué? Para que se desarrollen todos esos conocimientos y las actitudes necesarias para que cada uno de nosotros podamos hacer entonces una observación responsable y efectiva. Entonces ya aquí todos ustedes han tenido los módulos de derechos humanos, hemos hablado de los derechos políticos, ¿verdad? Que los derechos políticos son el conjunto de condiciones que posibilitan al individuo a participar en la vida política de un Estado. Son los que se constituyen la relación entre gobernantes y gobernados. ¿Cuáles son esos derechos políticos? Vemos que está el derecho al voto al sufragio, el derecho a ser electo, el derecho a participar en el gobierno y ejercer funciones públicas y el derecho de petición. Los derechos que se están viviendo en este momento, entonces está el derecho al voto y el sufragio, que son derechos que están contemplados en nuestra Constitución y en instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿Qué es este derecho? Bueno, aparte de ser un derecho de todo ciudadano, es un deber. Por tanto, debe ser libre, universal, secreto y directo. En cuanto al derecho a ser electo, es el derecho que tenemos todos a ser candidatos, ¿verdad? Y a ser escogidos en elecciones libres, universales, secretas y donde se garantice la verdadera expresión de voluntad del ciudadano. Ahí están todos. ¿Y cuál es entonces la importancia de la participación ciudadana? Como ustedes saben, la participación ciudadana es el conjunto de acciones que promueven el desarrollo de las comunidades o también la democracia participativa. Entonces, nosotros como Defensoría y los miembros de la sociedad civil que van a realizar esta labor de observación, entonces se involucran, ¿verdad?, en una toma de decisiones del Estado, que son las elecciones, donde escogemos a nuestros gobernantes. Entonces, con la participación de nosotros vamos a identificar debilidades o situaciones que puedan estar poniendo en peligro, vamos a decir, los derechos humanos. Entonces, al hacer nosotros esa observación responsable, podemos tomar las incidencias que se dan y la Defensoría del Pueblo entonces hará recomendaciones constructivas y efectivas al Tribunal Electoral para que en los próximos procesos se mejoren esas condiciones. Entonces podemos decir que gracias a ese trabajo arduo que vamos a hacer ese día, logramos que se dieran esas mejoras, ¿verdad? Labor de observación que realizará la Defensoría del Pueblo en las elecciones generales del 4 de mayo de 2014. El fundamento legal de esta actividad.
Uno, tenemos el artículo 2 de la Ley 7 de 5 de febrero de 1997, que a su vez fue modificada mediante la Ley 41 de 1 de diciembre de 2005 y la Ley 55 de 2 de octubre de 2009. ¿Ya? Este artículo de la Defensoría del Pueblo señala que la Defensoría del Pueblo tiene la facultad de velar por los derechos establecidos en el título tercero de la Constitución Política y los demás derechos consagrados en la Constitución y en los convenios internacionales en materia de derechos humanos y la ley. Es por eso que este tipo de actividades que tienen que ver con derechos humanos, como son los derechos políticos, nosotros tenemos que estar pendientes cómo se ejecutan. Además de eso, la Defensoría del Pueblo, el 18 de diciembre de 2013, firma un convenio para la observación de las elecciones generales del 4 de mayo de 2014 con el Tribunal Electoral, para que funcionarios de la Defensoría del Pueblo y observadores voluntarios, gente de la sociedad, ¿verdad?, participen con la Defensoría del Pueblo en la observación. ¿En la observación de qué? De todo el desarrollo de las elecciones el día 4 de mayo, para identificar posibles debilidades y entonces posteriormente la Defensoría va a hacer las recomendaciones precisas al Tribunal Electoral para que éstas sean mejoradas o corregidas para el próximo proceso electoral. Los objetivos de la observación electoral. Uno, está lo que es promover la participación ciudadana como mecanismo que contribuye al respeto de la voluntad popular. Identificar en el desarrollo de las elecciones generales del día 4 de mayo a fin de realizar las recomendaciones precisas y constructivas al Tribunal Electoral y de esta forma entonces contribuir a la consolidación de una democracia participativa. ¿Cuál es el perfil del observador? ¿Ya? Y aquí hablamos tanto del observador, funcionario de la Defensoría del Pueblo, y el observador voluntario. Debe ser una persona responsable. ¿Qué quiere decir esto? La persona debe estar dispuesta a cumplir con el horario de la jornada que será asignado ese día. Además, debe ser responsable al momento de devolver al funcionario de la Defensoría del Pueblo todos los formularios que se le facilitaron para anotar sus incidencias. Y debe devolverlos de una forma correcta y ordenada. Tolerante. ¿Quiere decir esto? Que debemos ser respetuosos de las ideas y opiniones de otras personas. Y bajo ningún concepto nosotros emitir nuestras opiniones o nuestras diferencias o nuestras preferencias políticas. Comprometido. Bueno, saber que ese día tenemos que terminar la labor que se nos fue asignada. No es que a media mañana, como estoy observando y no pasa nada, de repente me aburro y yo, ay no, esto está muy aburrido y me retiro. No, debemos saber que es un compromiso que adquirimos y se va a hacer nuestra jornada desde la fecha, desde la hora que indica la Defensoría del Pueblo hasta la hora de terminación de la jornada. Respetuoso. Se debe respetar lo que establece la ley, pero también debemos respetar a las autoridades competentes que están dentro del centro de votación ese día ejerciendo esa labor y sobre todo a las personas que van a ejercer su derecho al voto. No cometer actos que están prohibidos en la ley. Las funciones del observador. Básicamente nosotros como observadores tenemos dos funciones: observar y registrar. Observar. ¿Qué vamos a observar el día de las elecciones? Vamos a observar las diferentes etapas que se dan ese día, desde la instalación de la mesa de votación, que como ustedes vieron en el instructivo, debe ser a las 6 de la mañana. El centro ya debe estar habilitado a las 6 de la mañana para que los miembros de mesa instalen la mesa de votación. ¿Qué más vamos a observar? Vamos a observar cuando se da el inicio de la votación, que debe ser a las 7 de la mañana, ¿verdad? Y allí todos los requisitos que establece el instructivo que deben hacer los miembros de mesa, ¿verdad? La verificación
de las acreditaciones. Entonces nosotros a una distancia prudente vamos a estar observando. ¿Okay? ¿Qué otra parte vamos a observar? El desarrollo de la votación durante el día, ¿ya? Y posteriormente cuando concluye el proceso de votación y cuando se da inicio al proceso del escrutinio. Cada una de esas etapas tiene aspectos que ustedes lo tienen ya en el instructivo que para tal efecto ha dado el Tribunal Electoral. Aspectos precisos que nosotros en la distancia que vamos a estar prudentes podemos observar. Si nosotros observamos algún tipo de incidencia en cada una de estas etapas de ese proceso, entonces vamos a la otra función. Nosotros vamos a registrar, ¿verdad? ¿Dónde vamos a registrar esas incidencias? En los formularios que ahorita vamos a mostrarles y allí, de acuerdo a la situación que ustedes evidencien, entonces ustedes van a anotar esa incidencia. Les solicitamos que cuando anoten esas incidencias lo hagan de una manera clara, ¿ya? En letra imprenta. ¿Por qué? Porque posteriormente otro equipo de trabajo va a procesar esas incidencias que ustedes han captado para entonces la Defensoría del Pueblo poder rendir ese informe o las recomendaciones al Tribunal Electoral. ¿Cuáles son los materiales que va a facilitar la Defensoría del Pueblo a los observadores? Primero, les va a facilitar, en cuanto a documentos, el formulario de observación electoral que se denomina Elecciones Generales 4 de mayo de 2014. También les va a facilitar una ficha para personas con discapacidad. También les va a facilitar un carnet, ¿verdad? Los funcionarios de la Defensoría les va a facilitar el carnet, van a tener su chaleco y la gorra para andar debidamente identificados. Y a los observadores voluntarios les va a dar esos mismos formularios y les va a dar carnet, una gorra y un suéter. Así que es importante ese día estar identificados. Ahora vamos a hablar un poquito de ese formulario. Todos tienen una copia allí. Ustedes observan el modelo que les facilitamos el día de hoy, no tiene el ítem sobre la instalación de la mesa. El día de las elecciones se le va a facilitar uno que sí va a tener ese ítem, va a estar completo, pero el día de hoy, para explicarles un poco, ya se les ha traído este que estamos ya elaborando. Entonces, va a tener el nombre del observador o la observadora, el centro de votación, donde usted va a elaborar, el nombre del delegado electoral, ¿verdad? Por tanto, es importante que en algún momento, que nosotros ya llegamos al centro y sin ánimos de obstaculizar o que vemos a alguien enredado, o sea, esperar un momento oportuno para identificar a los delegados que están en el centro y nosotros poder aquí poner la observación esa que pide el formulario. Entonces, el punto 1 debe ser la instalación de la mesa de votación. Allí se va a establecer la hora en que inicia la instalación, que debe ser a las 6 de la mañana. También otro punto va a hablar sobre el inicio de la votación y se va a establecer también la hora, el número de mesa. Entonces, en este punto, si ustedes observan que la mesa no dio inicio a la votación, entonces eso es una incidencia, ¿verdad? Hay que anotarla. Pero aquí el formulario, para hacerlo más amigable a todos, establece algunas situaciones, ¿verdad? Para que le puedan guiar al observador en cuanto a la observación que le está haciendo. Por ejemplo, ¿estaban completos los miembros de mesa? Y le pone un cuadrito sí o no. ¿Estaba completo el material electoral? ¿Fue adecuada la señalización e información dada a los votantes? ¿Hubo presencia de los estamentos de seguridad? ¿Hubo presencia de delegados electorales? ¿Se presentó algún incidente? Entonces ustedes, allí abajo donde dice cuál, van a tratarlo de narrar de manera clara y precisa la situación. En cuanto al proceso de votación, se va a establecer el número de mesa en el cual usted observó.
si hubo privacidad y protección del voto, porque esas son partes especiales o aspectos especiales que hay en esa etapa, o sea que en el proceso de votación debe ser secreto. Entonces nosotros vamos a verificar que eso se esté dando. Si se presentaron largas filas para la votación, identificar allí por qué usted observó que eran tan largas esas filas. Observó mecanismos para facilitar el voto de personas con discapacidad, y esta parte mi compañera Jessica Velasco la va a explicar más adelante a mayor detalle. Si presenció casos de personas con discapacidad que no pudieron votar en las mesas especiales, y ahí explicará. También va a haber una parte sobre el proceso de cierre y escrutinio, y ahí se va a establecer si se recibieron votos después de la hora de cierre, usted va a explicar, ¿verdad? Si usted vio eso, si se presentó algún incidente en el transcurso del escrutinio. Y además el formulario va a tener otros aspectos que podemos observar. Cómo percibió la actuación de los delegados electorales, uno puede observar si había coordinación, si se mostraban atentos con las personas, absolvieron las quejas, las consultas, orientaciones efectuadas por los ciudadanos. Cómo percibió la actuación de los estamentos de seguridad, cómo percibió la participación de los partidos políticos y de los representantes de los candidatos de libre postulación. Y al final, cuando ya usted ha completado todo eso, va a colocar la fecha, la hora y la firma, ¿ya? Porque este es nuestro respaldo para luego que vamos a confeccionar esas recomendaciones al Tribunal Electoral. Continuando, como les decía mi compañera Sandra, en este momento vamos a hablar un poco acerca de la ficha de discapacidad. Pero antes de hablar del llenado, del vaciado de este documento, es importante saber por qué nosotros, como observadores de la Defensoría del Pueblo, vamos a tener que llenar este documento. Y vale decir que en el convenio, que bien le señalaba la compañera Sandra, firmado entre el Tribunal Electoral y la Defensoría del Pueblo el 18 de diciembre de 2013, una de las responsabilidades dadas a nuestra institución es elaborar un protocolo de observación en las mesas especiales. Y estas mesas especiales, señores y señoras, están dedicadas o más bien confeccionadas para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, alguna condición médica o que deben tener un trato preferencial. Y nosotros, obviamente, a través de esta ficha, vamos a poder brindarle una información al Tribunal Electoral que le permita mejorar el proceso para este y, por supuesto, los próximos comicios. ¿Qué es lo que se quiere? Lograr un proceso de inclusión electoral, ¿verdad? ¿Y qué es el proceso de inclusión electoral? Bueno, son aquellos mecanismos, aquellas normativas que le permiten al elector o a cualquier otro ciudadano tener el ejercicio del derecho al sufragio de manera independiente con cualquiera de sus capacidades, es decir, atendiendo a la diversidad humana. Una vez entendido qué es el proceso de inclusión electoral, vamos a abocarnos a definir para poder observar ¿qué es lo que se debe entender por una persona con discapacidad? Nosotros como observadores de la Defensoría del Pueblo y nuestros observadores voluntarios tenemos que estar al pendiente de que la persona presente alguna alteración, ya sea física, mental o sensorial, que le impida, ¿verdad?, realizar, en este caso, el ejercicio del sufragio de manera independiente o en las condiciones que se consideran normales en el ser humano. Eso es lo que nosotros vamos a mirar como observadores. Pero ojo, compañeros, para el Tribunal Electoral, además de las personas que tienen discapacidad, ya sea física, mental o sensorial, están clasificadas otras a las cuales ellos dentro de estos comicios electorales han determinado como personas de trato preferencial. Y son aquellas personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez y adultos mayores, es decir, personas mayores de 60 años. Esas son las personas ubicadas en las mesas especiales que están ubicadas en planta baja. Eso es lo que tiene que mirar el observador defensorial el 4 de mayo. Allí es donde entra este documento que ustedes tienen que vaciar, que es lo que hemos denominado la ficha de discapacidad.
¿Cuándo llenarla? ¿Cómo llenarla? Vamos a hablar de eso en este momento. Ustedes llegan el 4 de mayo al centro de votación donde han sido designados y observan que existe una persona con cualquiera de estas condiciones de trato preferencial que no puede ejercer el derecho al sufragio en las mesas que están dispuestas para ellos en el Tribunal Electoral, que denominamos mesas especiales y que, como dijimos hace un rato, están ubicadas en la planta baja. Si usted observa que esa persona no pudo ejercer el derecho al voto en la planta baja y que por el contrario aparece registrada en la planta alta de esa escuela, de ese centro educativo, usted, como observador defensorial, se le va a acercar a esa persona con la ficha, que ya usted lo anotó como una incidencia en la etapa del proceso de votación, y se le va a acercar, le va a preguntar a la persona con discapacidad o a quien lo acompañe o a quien lo asista 5 preguntitas. Su nombre, su cédula de identificación, el tipo de discapacidad, y aquí vamos a hacer una observación, centro de votación, obviamente donde usted está haciendo la observación, y de último, si la persona se había verificado previamente ante el Tribunal Electoral. Esta última pregunta, compañeros y compañeras, es a razón que el Tribunal Electoral ya desde el 2013 había iniciado una campaña especialmente destinada a este grupo poblacional, es decir, sobre todo personas con discapacidad, para que se verificasen ante esta entidad. ¿Con qué objetivo? Pues para poder registrarlas y ubicarlas en las mesas especiales y poder brindar accesibilidad en el ejercicio del derecho al sufragio. Pero ¿cómo sabemos cómo somos como panameños y en el entendido de que muchas personas con discapacidad por situaciones de pobreza, de movilidad y demás no se registraron? Seguramente nos vamos a encontrar en el proceso de observación a muchos ciudadanos y ciudadanas con estas condiciones que van a tener incomodidad o dificultad para ejercer el derecho al sufragio en planta baja, y obviamente requerimos que llenemos esta ficha para nosotros poder tener un registro estadístico que le permita a la Defensoría del Pueblo en su informe final enviar estas cifras al Tribunal Electoral y decirle: esta cantidad de ciudadanos no fueron registradas y para los próximos comicios tienen que ser ubicadas en las mesas de planta baja y, por supuesto, brindarle accesibilidad e independencia en el sufragio. Volviendo a la ficha de discapacidad, y era lo que les decía, que nos tenemos que detener en la pregunta 3, que señala tipo de discapacidad que presenta. Es importante aquí, compañeros y compañeras, que especifiquen a qué tipo de discapacidad nos estamos enfrentando. Es decir, no vamos a llenar únicamente la persona tenía discapacidad. Tenemos que decir lo siguiente: la persona tiene discapacidad física, y encerramos entre paréntesis: la persona es usuaria de silla de ruedas, la persona es usuaria de bastón, la persona es usuaria de muletas, la persona utiliza prótesis en sus extremidades inferiores que le impiden el desplazamiento. Aquí hago un alto para decirles que la mayoría de las discapacidades que van a confrontar problemas al momento de ejercer el sufragio, por las experiencias anteriores que hemos tenido como observadores, van a ser las discapacidades físicas. Y es lógico, una persona con discapacidad auditiva no tiene problemas en el desplazamiento, puede perfectamente subir a una planta alta de un centro educativo. Lo mismo puede acontecer con una persona que tenga discapacidad intelectual, o por qué no decirlo también una persona que es no vidente o que tiene discapacidad física, que a pesar de no tener sus óptimas capacidades visuales, puede asistirse de una persona que lo lleve a la planta alta de ese centro educativo. Esa es la manera adecuada de poder llenar esta ficha, que yo les agradecería, y como recomendación, como bien lo apuntaba la compañera Sandra, ojalá y pueden hacerlo en letra imprenta, de tal manera que la persona que va a captar estos datos para nuestro registro lo tenga de manera efectiva y cómoda, sin mayores alteraciones. Para finalizar este proceso de observación, también es importante que revisemos nosotros como observadores la página 13 del instructivo, que nos va a permitir ver quiénes tienen prioridad
o prelación al momento de hacer la fila de votación, que ojo, como pudieron ver en el vídeo de la compañera del Tribunal Electoral, es distinta a aquellas personas que se agregan al final de la votación al padrón electoral y pueden votar en una mesa distinta. Quienes tienen prelación son las personas con discapacidad, los candidatos entre otra lista, pero ese no es el tema que ahora nos atañe, pero sobre todo quiero que observen las personas que tienen discapacidad. Se le da prelación a la persona adulta mayor y a la mujer en estado de gravidez. Una vez esa persona llega a la mesa, tiene que ser pasada, ya sea por el representante del partido político o por autoridad de los miembros de la mesa, a que ejerza con prelación ese derecho al sufragio, evidentemente porque sus condiciones de desplazamiento le impiden estar, ¿verdad?, por mucho tiempo en una fila esperando para el ejercicio de este derecho. ¿Quiénes deben apoyar a este tipo de personas dentro de un centro educativo? No son los funcionarios defensoriales, no son los observadores defensoriales. Recordemos que nosotros somos veedores, observadores para observar, valga la redundancia, y registrar cualquier incidencia. Quienes están llamados a apoyar a las personas que tienen prelación son los promotores, que generalmente son estudiantes de ese centro educativo, que además de estas funciones, pues deben cuidar las áreas verdes, guiar y orientar, pero sobre todo para apoyar a las personas de trato preferencial, que concluyo son las personas con discapacidad o enfermedades involutivas o degenerativas, como por ejemplo aquellas que tienen cáncer, los adultos mayores, es decir, personas mayores de 60 años y las mujeres, en estado de gravidez. Compañeras, hasta aquí, ¿verdad?, concluimos esta etapa de la ficha de discapacidad, que obviamente es una parte fundamental para el informe que debe brindar la Defensoría del Pueblo. La fecha de devolución de todos los materiales que le entregó la Defensoría del Pueblo para realizar esta actividad, es decir, el formulario de observación electoral elecciones 4 de mayo de 2014, la ficha de discapacidad y el carné de identificación, va a ser el día 5 de mayo, ¿verdad?, al coordinador de su área de trabajo. En ese momento, cuando ustedes devuelvan, en este caso los observadores voluntarios devuelvan estos materiales, se le va a hacer el pago del extipendio de los $40 por esta labor. ¿Cuáles son las prohibiciones a los observadores de la Defensoría del Pueblo? Llámese funcionarios de la Defensoría del Pueblo o los observadores voluntarios. Está prohibido hacer proselitismo político ese día de las elecciones. Está prohibido recibir comida o refresco de los miembros de los partidos políticos. También está prohibido emitir sus opiniones políticas. Y está prohibido dar o efectuar comunicados a los medios de comunicación. ¿Cuáles son las recomendaciones a los observadores de la Defensoría del Pueblo y a los observadores voluntarios? Realizar esa labor de observación a una distancia prudente, donde no se obstaculice la labor de las personas que están trabajando ese día, ni mucho menos de las personas que van a ejercer el voto. Otra recomendación es que debemos estar y portar la identificación que le ha dado la Defensoría del Pueblo correctamente ese día, porque si no, de repente no nos dejan entrar al centro a ejercer esa labor, ¿verdad? Entonces no se nos puede olvidar ese carné que nos acredita para estar ese día haciendo esa observación. Portar con respeto también el suéter, la gorra, en el caso de los observadores voluntarios, y en el caso de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, el carné, la gorra y el chaleco. Gracias por su atención.